Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo se encuentran? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Judy. Bueno, bienvenidos. Bueno, son las 5:06 de la tarde. Vamos a dar inicio eh, para honrar la puntualidad de ustedes, los que se conectaron a tiempo, y para honrar también la escasez del tiempo que tenemos para nuestras clases, ya que una horita es un tiempo muy corto para abordar tantos temas importantes de esta asignatura, ¿listo? Entonces vamos a dar inicio ya. Bueno, eh, para ello pues les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla y nos vamos para aquí. Bueno, la clase pasada habíamos estudiado esa clasificación de los contratos en contratos unilaterales y bilaterales. Eh, Cuando hablamos de los contratos bilaterales, pues hablamos de dos figuritas claves, como son la excepción del contrato no cumplido o la exception non ad impleti contractus, ¿cierto? Hablamos también de otra figurita propia de los contratos bilaterales, hablamos de la resolución judicial del contrato. Eh, y, eh, y habíamos quedado a hablar de la teoría de los riesgos cuando termináramos de mirar estas clasificaciones y de otras instituciones jurídicas propias, pues de los contratos civiles y comerciales, ¿cierto? Habíamos también alcanzado a hablar de la clasificación de los contratos eh, en conmutativos y en aleatorios, ¿cierto? Habíamos hablado del contrato de seguro como un ejemplo de contratos aleatorios, ¿cierto? Donde las prestaciones no se consideran equivalentes o proporcionadas, donde el cumplimiento de las prestaciones dependía de un hecho futuro incierto, ¿cierto? Del alia, del azar. Y habíamos alcanzado a hablar también de los contratos de ejecución instantánea y de los contratos de tratos sucesivos, ¿no? Entonces hablábamos que los contratos de trato sucesivo, pues esos que los cuales las obligaciones se prolongan en el tiempo, se vuelven periódicas, ¿cierto? No se cumplen en un solo momento, sino que se vuelven periódicas y se prolongan en el tiempo, como el contrato de arrendamiento, el contrato de suministro, ¿cierto? A diferencia de los contratos de ejecución instantánea. Y habíamos quedado allí. Eh, Vamos a terminar hoy esa clasificación para poder dar inicio y pasar a mirar esas instituciones jurídicas propias de todos los contratos. ¿Listo? Entonces, siguiendo con esa clasificación y ya terminando con la clasificación de los contratos, pues tenemos que los contratos se pueden clasificar también según su interpretación, es decir, según la manera en que los interpretamos, en que interpretamos su clausulado, en que interpretamos las condiciones establecidas por las partes, lo que quisieron decir ellos allí, ¿cierto? Lo que estipularon y dependiendo también el tipo de contrato, entonces vamos a aplicar unas reglas o el juez civil aplicará, digamos, unas reglas de interpretación, un orden de prelación de reglas de interpretación, ¿cierto? Para poder resolver o poder mirar, digamos, a qué fuente, si se acude a la norma civil o a la norma comercial, o si se acude, por ejemplo, explícitamente o estrictamente a lo consagrado por las partes en el contrato, ¿cierto? Entonces, en esa clasificación según la interpretación de los contratos, tenemos dos tipos de contratos, que son los contratos o dos clases de contratos. Dentro de cada clase de estos contratos, pues pueden haber muchos contratos, ¿no? Entonces, tenemos los contratos nominados y tenemos los contratos innominados. Los contratos nominados son los mismos contratos típicos
llamados contratos típicos, ¿cierto? Y se le llaman nominados porque tienen un nombre, ¿cierto? Que han sido nombrados, han sido reglamentados, han sido regulados por el legislador, están reglamentados allí en las leyes, en nuestro ordenamiento jurídico, bien sea en el Código Civil o en el Código de Comercio o en una ley particular que desarrolla ese contrato, ¿cierto? Esos son los famosos contratos nominados o contratos típicos, ¿cierto? También llamados contratos de confección. Son aquellos que tienen su nombre y aparecen reglamentados en los códigos. Ejemplo de estos contratos, pues todos los que nosotros hemos ido mirando así de manera general en el Código Civil, como por ejemplo el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento, el contrato de depósito, el contrato de permuta, el contrato de seguro, el contrato de comodato, el contrato, bueno, contrato de suministro, en fin, todos los contratos, tanto civiles como comerciales, que están regulados, ¿cierto? En el Código Civil o en el Código de Comercio, pues serán contratos típicos o contratos nominados, ¿cierto? Es decir, el legislador ya estableció unas reglas para celebrar ese contrato, estableció unos elementos esenciales, unos elementos de la naturaleza, ¿cierto? Para poder resolver cualquier conflicto o cualquier conflicto jurídico que se presente en el cumplimiento o en la ejecución de esos contratos típicos, ¿cierto? A la hora del juez interpretar eh, un contrato nominado, un contrato típico, aplica, digamos, el siguiente orden de normas para interpretarlos. Entonces, primero acude pues a las normas legales, a la ley, que son de orden imperativo, pues que son de orden público, ¿cierto? Acude a ellas para mirar, digamos, cómo se regula, cómo está regulado ese contrato en nuestra legislación, ¿cierto? Cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos de cada una de las partes, ¿cierto? Entonces, acude primero a la ley. Acudiendo a la ley, después debe acudir a las cláusulas libremente estipuladas por las partes, es decir, acude a las cláusulas del contrato, ¿cierto? ¿Y por qué debe acudir a las cláusulas del contrato? Porque resulta que las partes pueden, de mutuo acuerdo, incluso si quieren, pueden renunciar a algunos beneficios que tenga la ley frente a ese contrato. ¿Sí? Las partes de mutuo acuerdo podrían renunciar a algunos beneficios, algunas ventajas que tiene regulado ese contrato en la ley, ¿cierto? Se puede renunciar a algunas cosas, no a todo, ¿cierto? Y, digamos, habrán cosas de los contratos, como por ejemplo, a las cuales no se puede renunciar, ¿cierto? Las partes no podrían renunciar, como aquellas que atenten, digamos, contra el orden público, contra las buenas costumbres y contra la moralidad, ¿cierto? Eh, si renunciamos a alguna de esas condiciones o de esas reglas del contrato que están en la ley y atentan contra la buena moral, contra las buenas costumbres o contra el orden jurídico, pues digamos que esa renuncia sería ineficaz, ¿cierto? Pero de manera general, las partes pueden convenir renunciar a algunas situaciones, algunos elementos o algunos beneficios, por ejemplo, de cada uno de los contratos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las partes podrían cambiar de manera voluntaria el término que tiene cada una para hacer el preaviso de no prorroga la otra, ¿cierto? Si, por ejemplo, la ley dice que con mínimo 30 días de antelación, ¿cierto? Las partes pueden poner 2 meses de antelación y ahí no habría ningún problema, ¿cierto? Eso, digamos, no atentaría contra el orden público, ni contra la buena moral, ni contra la moral y las buenas costumbres, ¿cierto? Entonces, hay situaciones a las que las partes sí pueden renunciar. Entonces, por eso el juez debe acudir a esas cláusulas, ¿cierto? Para ver qué más allí
qué fue lo que acordaron las partes y a qué cositas de pronto renunciaron, o incluso qué cláusulas o elementos accidentales introdujeron al contrato, ¿cierto? ¿Qué elementos accidentales incluyeron en el contrato? Es decir, aquellas cosas que la ley no trae, que no regula para ese tipo de contrato, nominado o típico, y que las partes le quieren agregar, ¿cierto? Y se la pueden agregar siempre y cuando no contraríe el orden constitucional, la moral y las buenas costumbres. Por eso debe acudir en segundo plano a las cláusulas libremente estipuladas por las partes. Además que acuérdense que la máxima es que la ley es, el contrato es ley para las partes, entonces el juez también tiene que entender cuál fue el sentido, el propósito de las partes en ese contrato a través de sus cláusulas, porque eso es lo que va a ser ley para las partes. Obviamente, sin dejar a un lado, pues en primer orden, lo que diga la ley con relación a ese contrato. Y en tercer orden, pues debe acudir el juez a las reglas propias del contrato, como, digamos, como de manera supletoria. Por ejemplo, que las partes no hablaron de cuánto iba a ser el término para el preaviso. Pues el juez, al acudir a las reglas propias del contrato, sabe que son 30 días o son 60 días o son 6 meses, ¿cierto? Entonces, por eso hay que acudir a las reglas propias del contrato para suplir aquellos vacíos que las partes no previeron y no estipularon en el contrato. Y en última instancia, pues el juez tiene que acudir a las reglas generales de los actos jurídicos y de los contratos, es decir, a los principios generales de las obligaciones y de los contratos, a la doctrina y a la teoría general de los contratos y las obligaciones, ¿cierto? Para también suplir vacíos o poder, por analogía, dar solución a ese conflicto que se presente en torno a ese contrato típico. Eso para hablar de los contratos típicos o nominados. Tenemos también, según la interpretación de los contratos, pues tenemos los contratos innominados o atípicos, que son el antónimo a los contratos nominados o típicos. Esos contratos innominados o atípicos, pues son llamados también sobre medidas, ¿cierto? Porque no tienen nombre, no aparecen descritos ni reglamentados en los códigos o las leyes, como sí sucede con los nominados o típicos. Por eso se llaman innominados, no se les ha dado nombre, no están tipificados en la ley, no están regulados, ¿cierto? Sino que vienen a ser producto de la imaginación de las partes, quienes con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, principio del que hablamos el primer día de nuestra, en nuestra primera clase, donde bajo ese principio de la autonomía de la voluntad del Estado le cede la facultad a los particulares para que se regulen, creen sus propios contratos, realicen sus propias negociaciones, sus propios actos jurídicos, negocios jurídicos, contratos, y se obliguen a través de sus propios contratos, ¿cierto? Entonces, estos contratos innominados o atípicos, pues básicamente son producto de la creatividad, de la imaginación de las partes contratantes, ¿cierto? Quienes pueden redactar, digamos, las cláusulas a su arbitrio. Y a veces uno encuentra contratos muy extraños, ¿no? Contratos que son un híbrido de varios contratos. Entonces, un contrato que tiene compraventa, pero a la vez tiene permuta, pero a la vez tiene algo de mutuo con interés, pero a la vez tiene algo de depósito gratuito y a la vez tiene algo de contrato de seguro. Entonces, esto es una locura de contrato, ¿cierto? Pero así decidieron las partes armarlo, ¿cierto? Un Frankenstein ahí eh, que siempre y cuando no contraríe los principios generales de los contratos y de las obligaciones, y no atenten contra el orden constitucional, contra la buena moral, contra la moral y las buenas costumbres, pues tendrán plena validez y serán eficaces, ¿no? Producirán efectos jurídicos, ¿cierto? Eh, Cuando tenemos un contrato innominado o atípico,
pues cuáles son, digamos, la prelación interpretativa, la prelación de normas a la hora de interpretar ese contrato. Entonces nos dice que en primer orden, pues el intérprete, cuando hablamos del intérprete podemos hablar también, por ejemplo, podemos hablar del juez, podemos hablar de los árbitros. Recuerden que los árbitros también deciden, resuelven conflictos jurídicos, civiles y comerciales y de toda índole, laboral también, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer estos intérpretes a la hora de resolver pues, un conflicto en un contrato innominado? Pues deben acudir primero a las leyes imperativas, ¿cierto? Y deben verificar que estos contratos pues, se ejecuten de buena fe, que no atenten contra el orden constitucional, que no atenten contra la moral y contra las buenas costumbres. Eso es lo primero, ¿cierto? Es decir, que gocen de objeto lícito, de causa lícita, que las partes sean legalmente capaces y que el consentimiento pues no esté libre de vicios, ¿cierto? En segundo orden, pues ahí sí deben acudir a las cláusulas que libremente redactaron las partes, porque esas van a ser básicamente las reglas de interpretación de ese contrato, las cláusulas libremente estipuladas por las partes, ya que no se encuentra ese contrato, digamos, regulado en una ley especial, entonces va a quedar regulados por las cláusulas que las partes pactaron, ¿cierto? Y en tercer lugar, pues por las reglas generales de los actos jurídicos y de los contratos, es decir, si hay algún vacío, si hay alguna duda que llenar, pues acudimos a las reglas generales de los actos jurídicos, de las obligaciones y los contratos, ¿cierto? Y en última instancia, pues acudimos a las reglas generales del contrato típico más próximo o semejante. Es decir, si ya hemos, digamos, aplicado las reglas generales de los actos jurídicos y los contratos y no encontramos allí, digamos, cómo suplir ese vacío, pues nos vamos por analogía, aplicamos la analogía y sería, digamos, aplicar la ley o las reglas eh, del contrato típico más parecido o de los contratos típicos más parecidos a ese contrato atípico, ¿cierto? Si uno detecta, no, pues esto es como una especie de aquí de mutuo con interés o lo que se pactó el pago a través de censo o anticresis, por ejemplo, que no hemos hablado del censo ni del anticresis, pero que vamos a hablar ahorita más adelante, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, no, pues guiémonos por el contrato de mutuo por interés, porque esto en el fondo lo que es un mutuo con interés, pero el interés se paga con la anticresis o se paga con el censo. Entonces resolvámoslo acudiendo a las reglas del contrato de mutuo con interés. Y se puede, digamos, aplicar de manera supletoria esas reglas para resolver esa problemática, ese conflicto jurídico en torno a ese contrato innominado o atípico. Listo. Bueno, este artículo que les traigo aquí ya lo hablamos la clase pasada, que es la sección de contrato no cumplido o la condición resolutoria tácita, que de eso hablamos la clase pasada y ahorita vamos a volver a tocarlo más adelante. Bueno, permítanme que esto se me bloqueó. Y finalmente tenemos pues la clasificación general de los contratos. Tenemos una clasificación general, entonces la doctrina civil, materia contractual ha dicho pues que los contratos también se clasifican según las reglas generales, según una clasificación general de los contratos, pues de acuerdo al área, ¿cierto? Al área o al campo del derecho en el cual se desenvuelven o se regulan, ¿no? Entonces allí nos habla, por ejemplo, de que tenemos contratos civiles, ¿cierto? Que son aquellos que se realizan entre particulares, que están regulados por el Código Civil y cuyos actos pues no constituyen actos de comercio, ¿cierto? Porque si es un acto de comercio, lo que hay detrás de ese contrato, si es un acto de comercio, pues tendríamos que decir
que no es un contrato civil, sino un contrato comercial, ¿cierto? No es lo mismo que yo, por ejemplo, compre un electrodoméstico en un almacén de cadena, compro una lavadora en un almacén de cadena y la lavadora me sale con un defecto técnico, ¿cierto? Eh, todo lo relacionado con eso, con ese defecto técnico y todo lo relacionado con esa compra-venta se va a resolver a través del derecho comercial. ¿Por qué a través del derecho comercial? Porque resulta que quien me vende a mí la lavadora es un comerciante y el acto jurídico que él realiza, el acto mercantil de comprar artículos para vender, pues es un acto de comercio, pese a que yo no sea comerciante, porque yo la compro es para el uso de mi hogar, pese a que yo no sea comerciante, pero la contraparte sí es comerciante, es decir, el vendedor es comerciante, y yo compro esa lavadora a un comerciante, ese contrato, cualquier problema que se derive de ese contrato se va a regular no por el Código Civil, sino por el Código de Comercio, ¿sí? Entonces, es diferente, por ejemplo, así la compraventa es civil. ¿Cuándo la compraventa sería civil? Por ejemplo, cuando yo le compro o vendo mi carro usado, ¿cierto? Porque quiero comprar uno nuevo, vendo mi carro usado y se lo vendo a un particular que también lo compra para el uso de él, no que lo compra para venderlo, o sería un comisionista, una persona que se dedica a la venta de carros usados, que si yo se lo vendo a un concesionario de usados, ese acto sería un acto mercantil, un acto comercial, un contrato regulado por el derecho comercial, mientras que si yo se lo vendo a un particular para su uso, como él no compra carros usados para vender y yo tampoco compro carros usados para vender, yo lo estoy vendiendo simplemente es porque ya quiero renovar mi carro, ¿cierto? Yo lo compré fue para mi uso y lo vendo es para comprarme un carrito mejor, ¿cierto? Pues ese contrato sería un contrato civil, estaría regulado por el derecho civil. Entonces miren la diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial. En el contrato comercial hay una de las partes es comerciante y, hay, y se regula por el derecho comercial. En el contrato civil es un contrato, es un negocio entre dos particulares que básicamente no son comerciantes, ¿cierto? Que no tienen el ánimo de lucrarse o vivir profesionalmente de ese negocio, de ese acto que se le... Entonces tenemos los contratos civiles y comerciales, tenemos los contratos laborales, pues que lo regula el Código Sustantivo del Trabajo y lo regula todo el derecho laboral, ¿cierto? Allí entre los contratos laborales pues están contrato a término fijo, a término indefinido por duración de la obra, contrato accidental ocasional o transitorio, contratos colectivos, contrato de aprendizaje, bueno, todos esos contratos del área del derecho laboral, ¿cierto? Eh, si uno revisa en materia comercial, pues también hay muchos contratos en materia comercial distintos a los contratos civiles, en materia civil. Por ejemplo, el contrato de seguro es un contrato comercial, no un contrato civil, ¿cierto? El contrato de depósito, el contrato de depósito gratuito es un contrato civil, mientras que el contrato de depósito oneroso es un contrato comercial, lo mismo sucede con el mutuo, si el mutuo es gratuito es civil, si el mutuo es oneroso o mutuo con interés, pues se convierte en comercial y así una gran cantidad de contratos. Tenemos también por allá los contratos administrativos, que son todos aquellos contratos que realiza el Estado, las entidades del Estado, los organismos del Estado a través de, digamos, del estatuto de contratación pública, ¿cierto? Pese a que muchos de esos contratos que se realizan a través del estatuto de contratación pública también se regulan por el derecho privado, el derecho mercantil, ¿cierto? Eh, y tenemos una clasificación bien importante que es la que tiene que ver con los contratos principales y con los contratos accesorios. ¿Qué es eso de los contratos principales? Oh, nos dice por allá el artículo 1499 del Código Civil
que un contrato principal es aquel contrato que subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención o de otro contrato. ¿Cierto? Ejemplos de eso: la compraventa, el mutuo con interés, el arrendamiento, el depósito, el comodato, el contrato de seguro. Bueno, que el contrato de seguro a veces puede ser accesorio, ¿no? Y a veces puede ser principal. Es decir, los contratos principales son aquellos contratos que nacen a la vida jurídica por sí mismos, por el acuerdo de voluntades entre las partes, y que nacen como sin depender de otro contrato, ¿cierto? Nacen solitos, a diferencia de los contratos accesorios. Los contratos accesorios no nacen porque las partes de común acuerdo hayan querido crear ese contrato, sino que es un contrato que nace, el contrato accesorio nace para dar garantía o dar cumplimiento a un contrato principal, así de sencillo, ¿cierto? Es decir, tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal o de un contrato principal. Es decir, que los contratos accesorios no podrían subsistir sin el contrato principal. Ejemplos de contratos accesorios: pues tenemos la hipoteca, tenemos la prenda, ¿cierto? ¿Por qué la hipoteca y por qué la prenda son contratos accesorios? Porque uno no celebra un contrato de hipoteca porque sí, no, ni un contrato de prenda porque sí. Generalmente cuando uno celebra un contrato de hipoteca, el contrato de hipoteca es dar como garantía del cumplimiento de una obligación, dar un inmueble como garantía del cumplimiento de una obligación principal, ¿cierto? Por ejemplo, que yo pido un crédito bancario de 500 millones de pesos. Y el banco me dice: sí, yo se los presto, pero tiene que darme una garantía hipotecaria. ¿Qué es que yo le dé una garantía hipotecaria? Pues que tengo que darle un inmueble, suscribir un contrato de hipoteca sobre un inmueble mío para que el banco me pueda prestar el dinero. ¿Y por qué el banco me pide eso? El banco me dice: mire, usted y yo vamos a celebrar un contrato de mutuo con interés. Es el de los 500 millones de pesos que usted me está pidiendo prestados. Pero para que usted me pueda, para que yo tenga, digamos, garantizado, para que el banco tenga garantizado que usted, deudor, me va a pagar esos 500 millones de pesos, yo necesito que usted que usted y yo celebremos el contrato de hipoteca sobre cualquier bien inmueble que usted tenga. Cosa que si usted no me paga el crédito principal, el mutuo con interés, yo pueda hacerme pagar con el inmueble que usted está grabando con hipoteca, ¿cierto? Entonces miren cómo la hipoteca nace es para garantizar el contrato principal. ¿Cuál? El contrato de mutuo con interés. Eh, si yo no celebrara el contrato de mutuo con interés, pues yo no necesitaría celebrar la hipoteca, ¿cierto? Entonces es claro, la hipoteca es accesoria porque depende del contrato principal. Y se supone que subsiste mientras subsista el contrato principal. Es decir, una vez yo le pague al banco, debemos cancelar ese contrato de hipoteca porque ya no tiene ninguna eficacia jurídica. Sin embargo, a veces eso no ocurre en la práctica, en la realidad. Puede que usted le haya pagado ya al banco la deuda o a la financiera la deuda, y aún así persista el contrato de hipoteca o el contrato de prenda, ¿cierto? Por ejemplo, usted sacó su carro a crédito y la entidad financiera le dijo: bueno, yo le presto para que compre el carro, pero usted me da como garantía prendaria el mismo carro. Es decir, grabamos el carro con una prenda, ¿cierto? Eh, el carro es la garantía en caso de que yo no pague el crédito por el préstamo del dinero para comprar el vehículo. Termino de pagar el crédito ya a la financiera, ¿cierto? Y eh, sigue vigente la prenda, sigue apareciendo la prenda ahí en el certificado de tradición y libertad de mi vehículo, y hasta que yo no vaya ya a la cancelación de la prenda o de la hipoteca sobre el inmueble, pues va a seguir vigente ese contrato de hipoteca o ese contrato de prenda. Va a seguir vigente, lo que pasa es que ya no tendría ninguna eficacia. Es decir, el acreedor ya no podría hacer uso de esa hipoteca ni de esa prenda porque, como ya no existe el contrato principal por el cual surgió, pues esa hipoteca y esa prenda ya no tiene ninguna
eficacia jurídica, ya no produce efectos jurídicos. El acreedor no podría, digamos, embargar el inmueble o embargar mi carro porque yo ya le pagué, ¿cierto? Entonces no tendría razón de ser. Sin embargo, pues hay que luego hacer la escritura de cancelación de la hipoteca. Lo mismo hay que hacer la cancelación de la prenda y llevar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la escritura de cancelación de la hipoteca y llevar a la Oficina de Tránsito la cancelación de la prenda, ¿cierto? Para que entre allí en el registro, en el certificado de tradición y libertad del inmueble o del vehículo y aparezca ya la cancelación de ese gravamen que es o la hipoteca o la prenda. La diferencia entre la hipoteca y la prenda es que la prenda pues es también un contrato de garantía de un contrato principal, pero la prenda se realiza sobre bienes muebles, se constituye sobre bienes muebles, mientras que la hipoteca solo se constituye sobre bienes inmuebles, ¿cierto? Que la hipoteca y la prenda solo sirven para garantizar contratos de mutuo con interés. No, no. Pese a que ese ha sido el uso que se le ha dado, digamos, en el último siglo, ¿cierto? Eh, la prenda y la hipoteca también sirven, digamos, servirían para garantizar el cumplimiento de cualquier otro tipo de contrato, de cualquier otro tipo de contrato. Lo que pasa es que se usa más que todo es para eso, ¿no? Para el préstamo de dinero, para el mutuo con interés, para garantizar el pago de ese contrato principal. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre contratos principales y contratos accesorios, contratos civiles, contratos comerciales, contratos laborales y contratos administrativos, ¿cierto? Listo, hemos terminado esa clasificación de los contratos, esa clasificación general de los contratos. Es bien importante, digamos, tenerla clara para poder tipificar cada contrato, es decir, este contrato es este, por esto y esto y esto, ¿cierto? Contratos onerosos, este contrato es gratuito, este contrato es aleatorio, este contrato es bilateral o es unilateral, es conmutativo o es aleatorio, eh, es de trato sucesivo o es de ejecución instantánea, ¿sí? Entonces, importante, digamos, tener clara esa clasificación. Ahora entremos a hablar de un tema que es bien importante y es el de los elementos constitutivos del contrato, de todo contrato. Es decir, los contratos en general tienen unos elementos constitutivos, ¿cierto? Eh, y existen tres tipos de elementos que constituyen a los contratos. Tres tipos de elementos y que los encontramos allí expresados en el artículo 1501 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 1501? Recuerden que el 1502 nos trae los requisitos para obligarse, ¿cierto? Los requisitos para obligarse en todo contrato, en todo acto jurídico, en todo negocio jurídico. Son la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito y la causa lícita. El 1501, el anterior a ese 1502, nos habla de los elementos constitutivos del contrato. Nos dice, son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Cuando nos dice eso, el 1501 nos está hablando de los elementos esenciales del contrato. Cuando nos dice son de la esencia de un contrato, aquellas cosas sin las cuales, es decir, aquellas cosas que si no están presentes en el contrato, o no producen efecto alguno, o degeneran en otro tipo de contrato, ¿cierto? Entonces tenemos los elementos esenciales como primer clase de elementos constitutivos del contrato, tenemos los elementos esenciales. Entonces esos elementos esenciales pues van a ser esos requisitos mínimos sin los cuales el contrato no produce efecto alguno, si no nace la vida jurídica, es ineficaz o sencillamente se convierte en otro contrato, degenera en otro contrato diferente, ¿cierto? Es decir, sin estos elementos esenciales el contrato no existe, ¿sí? Ejemplo de eso, por ejemplo, en la compraventa, si no hay precio,
Si no está el elemento del precio en la compraventa, pues no podemos hablar de que hay compraventa, ¿cierto? Sin precio no hay compraventa. ¿Qué habría, qué habría si no hay precio, pero hay está, digamos, la obligación de entrega de un bien? O hay la entrega de un bien, mueble o inmueble, la tradición, la transferencia del derecho de dominio, pero no se habla de precio, ¿cierto? Entonces podríamos decir, ah, no, ahí lo que hay es una donación, ¿cierto? Porque no se habló de precio. Es decir, gratuito, un contrato gratuito sería una donación, ¿cierto? Porque no se habló de precio. Es decir, que la compraventa, un elemento esencial es el precio y la cosa que se compra o se vende, ¿cierto? Serían los dos elementos esenciales de la compraventa, la cosa y el precio. Entonces, si falta uno, como el precio, pues no habría compraventa. No nace la compraventa y degenera, digamos, en otro contrato. ¿En qué contrato podría degenerar? En una donación, o podría degenerar también en un contrato de mutuo, mutuo sin interés. Recuerden que el mutuo es cuando yo presto bienes muebles fungibles, se extinguen con su uso, con su consumo, ¿cierto? Bienes perecederos también, pero no pido interés. El mutuo sin interés es gratuito, ¿cierto? Entonces yo podría, si no hay precio, podría entender también que entonces lo que me están haciendo es un mutuo sin interés, ¿cierto? O podría también degenerar en un comodato, porque en un comodato hay una entrega de un bien mueble o inmueble para que el comodatario lo use o lo habite de manera gratuita. Entonces, si hay cosa o hay bien, pero no hay precio, podría generar en eso, o en un contrato de donación, en un contrato de mutuo sin interés, o en un contrato de comodato, o incluso en un contrato de depósito. Podría confundirse también con un contrato de depósito, ¿cierto? Aunque bueno, en el contrato de depósito no hay precio, tampoco hay precio, porque el contrato de depósito, eh, bueno, sí, si no hay precio, pues podría confundirse con un contrato de depósito, porque en el contrato de depósito es gratuito, no hay precio. Se entrega una cosa a otra persona para que me la guarde a título gratuito. Entonces miren cómo podría, sin un elemento esencial, degenerar en eso, ¿cierto? Entonces es importante tener claro eso de los elementos esenciales eh, del contrato, ¿cierto? Y asimismo el 1501 nos habla de que hay otro tipo de elementos que constituyen a los contratos, como son los elementos de la naturaleza. Miren que después del punto y coma nos dice el 1501, son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, es decir, aquellos elementos que pese a que no son de la esencia del contrato, es decir, que no son elementos esenciales, como los que acabamos de ver, ¿cierto? Pese a que no son esenciales, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Es decir, que aquellos elementos de la naturaleza, sin ser esenciales, se subentienden que le pertenecen al contrato por ministerio de la ley. Es decir, porque la ley lo establece, ¿cierto? Porque la ley regula que ese elemento hace parte del contrato. Entonces, es un elemento de la naturaleza, pese a que no sea un elemento esencial, ¿cierto? Eh, las partes pueden, en los elementos de la naturaleza, las partes pueden incorporarlos o pueden excluirlos expresamente, ¿sí? Un elemento de la naturaleza de un contrato, es decir, aquel que está en la ley, que regula ese contrato y está en la ley, pero que a la vez no es esencial, no es de la esencia, ¿cierto? Nosotros podemos estipularlo expresamente o podemos excluirlo. Pero ojo, podemos excluirlo siempre y cuando no se atente contra el orden público o el orden constitucional, contra la moral y las buenas costumbres, ¿cierto? Si hay silencio, se entienden incorporados. Ejemplo de un elemento de la naturaleza, de los contratos, el saneamiento por evicción, ¿sí?
O no, no hablemos todavía del saneamiento por evicción porque de él vamos a hablar cuando miremos la compraventa. Es una figura propia, de una obligación propia del vendedor en el contrato de compraventa. Entonces, para no meterme ahorita a hablar de contrato de compraventa, cuando estamos hablando de elementos de la naturaleza y no confundirlos, pues les cambio el ejemplo. Lo mismo sucede con los vicios redebitorios, que son propios del contrato de compraventa, pero eso los vamos a estudiar aparte cuando estudiemos la compraventa. ¿Listo? Ejemplo de un contrato, de un elemento de la naturaleza del contrato. En el contrato de arrendamiento hay un elemento que trae la ley allí de los contratos de arrendamiento, que es la renovación automática del contrato. Se dice que si las partes guardan silencio, no dicen nada frente a la prórroga o no prórroga del contrato, antes de la terminación del plazo pactado, se entiende que el contrato automáticamente se renueva por el mismo término inicial. ¿Sí? Por ejemplo, si yo arrendé un apartamento, eh, celebro un contrato de arrendamiento de un apartamento a un año, ¿cierto? En calidad de arrendador, y el arrendatario ha sido un buen arrendatario, ha pagado puntualmente el canon de arrendamiento, los servicios, está al día con la administración, le ha dado un buen uso al apartamento, lo tiene bien cuidado, ha sido un arrendatario juicioso, ¿cierto? Responsable. Pues a mí no me interesa dar por terminado ese contrato, pese a que se pactó por un año. Yo podría darlo por terminado haciéndole el preaviso, con una antelación de 3 meses mínimo a la fecha de terminación del contrato. Decirle, mira, el contrato termina en tal fecha como hemos pactado, necesito le aviso con antelación, pues que el contrato termina para que me entregue, ¿cierto? Pero si yo quiero que él se mantenga, que él siga ahí y que el contrato automáticamente se renueve, pues yo no le hago ningún preaviso, yo me quedo callado. Me quedo callado y al quedarme en silencio, la ley, como la ley que regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, la 820 del 2003, dice que los contratos de arrendamiento de vivienda urbana tienen automáticamente ese elemento, que es la prórroga o la renovación automática. Pues yo no necesito decir nada porque como es un elemento de la naturaleza que lo trae allí, está regulado en la ley, pues se va a renovar automáticamente el contrato. Entonces miren que esos elementos de la naturaleza, sin ser de la esencia del contrato, se entienden pertenecerle por ministerio de la ley, ¿cierto? Que es la ley la que dice, estos contratos tienen estas cositas adicionales, ¿cierto? Tienen estos elementos adicionales. Y no es necesario que las partes lo incluyan allí en el clausulado, porque si no lo incluyen, la ley sí lo trae. Entonces, por eso es que el juez, cuando hace la interpretación de los contratos nominados o típicos, pues él acude primero a la ley y dice, bueno, la ley dice esto y esto sobre estos contratos, miremos ahora qué pactaron las partes. Entonces acude a las cláusulas y dice, pero aquí las partes no dijeron nada de eso, entonces, pues yo aplico los elementos de la naturaleza para resolver el problema, ya que las partes no dijeron nada sobre eso. Ahora, las partes también pueden manifestarse en el contrato frente a esos elementos de la naturaleza. Entonces pueden incluso excluirlos, ¿sí? Pueden decir, pueden cambiarlos, que si la ley 820 dice que con 3 meses de antelación, entre las partes podemos pactar, por ejemplo, con 2 meses de antelación y no hay ningún problema, tiene plena validez, ¿sí? Pero si no decimos nada frente a ese punto, pues es lo que diga la ley, porque es un elemento de la naturaleza de ese contrato. ¿Listo? Lo mismo que sucede con el saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios redebitorios, que son propios del contrato de compraventa y que son, digamos, una obligación que tiene allí el comprador, ¿cierto? Y que dice la ley
que dice el Código Civil que el vendedor está obligado al saneamiento por evicción y por vicios redivitorios. Sin embargo, las partes podrían, ¿cierto? Aunque no hay jurisprudencia que dice que las partes no pueden renunciar al saneamiento por evicción o por vicios redivitorios. Aunque hay jurisprudencia encontrada donde se dice que sí, que bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, si las partes pactan en un contrato de compraventa que renuncian al saneamiento por evicción y por vicios redivitorios, entonces que ya después no se puede acudir a exigir el saneamiento por evicción o por vicios redivitorios. ¿Sí? Y hay otra jurisprudencia de la Corte, es que ahí, digamos, no hay unificación al respecto, no hay criterios unificados sobre si se puede o no se puede realmente renunciar al saneamiento por evicción y a los vicios redivitorios, porque la ley dice que no se puede renunciar. Cuando miremos allí el contrato de compraventa, vamos a mirar que dice que no se puede renunciar a a ese elemento de la naturaleza del contrato de compraventa, que es el saneamiento por evicción o por los vicios redivitorios en el contrato de compraventa. Lo dice la ley, pero la jurisprudencia ha dicho otras cosas. Ustedes saben que la jurisprudencia modula y condiciona muchas veces la interpretación y la aplicación de las leyes. Y la ley no basta para nosotros los abogados para creer que solo como diga la ley, porque la jurisprudencia va mucho más allá de la ley y la jurisprudencia de las altas cortes es la que hacen caso los jueces y los magistrados en tribunal. Entonces, y muchas veces la jurisprudencia pues está modificado o está modificando la interpretación de la ley. Le ha cambiado, digamos, esa interpretación de una manera condicionada. Eso para hablar de los elementos de la naturaleza, a diferencia de los elementos esenciales del contrato. Ahora tenemos otros tipos de elementos que constituyen a los contratos, que son los elementos accidentales. Esos elementos accidentales ya no son ni elementos de la esencia del contrato, ni son elementos de la naturaleza, es decir, ni son indispensables para que el contrato nazca la vida jurídica, exista, ni los trae la ley regulados como pertenecientes a ese tipo de contratos, sino que son elementos o son condiciones o son cláusulas que las partes libremente introducen al contrato. ¿Sí? Es decir, son todas aquellas cláusulas, todas aquellas condiciones que de manera voluntaria las partes deciden agregarle al contrato, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la cláusula penal. Pactar cláusula penal en un contrato es facultativo de las partes. Ninguna norma dice que es obligatorio que en un contrato bilateral se pacte una cláusula penal por incumplimiento. No, ninguna ley obliga a ningún contrato a pactar cláusula penal. Es decir, la cláusula penal es facultativa, es opcional de las partes. Es decir, depende si las partes quieren o no quieren agregarle a ese contrato una cláusula penal por incumplimiento de las partes, ¿cierto? Les decía yo la clase pasada que la cláusula penal es una tasación anticipada de los perjuicios. Cuando las partes dicen, venga, hacemos anticipadamente los perjuicios en caso de que usted o yo incumplamos, cualquiera de los dos incumpla. Entonces el que incumple le paga al otro, al cumplido, ese valor. ¿Cuánto pactamos? Ah, no, pactemos el 20% del contrato. Ah, bueno, podemos pactar hasta el 100% del valor del contrato, del valor principal del contrato en una cláusula penal. Es decir, no podemos pactar más del doble, ¿sí? ¿Qué? Perdón, no, más del 100% del valor principal del contrato. Es decir, si hicimos un contrato que gira en torno a 500 millones de pesos, la cláusula penal no podría superar los 500 millones de pesos. No podríamos hablar de una cláusula de 510 millones de pesos, ni 501 millón de pesos. La cláusula penal máximo podría llegar
al 100% del valor principal del contrato. ¿Sí? Entonces, esa cláusula penal, que es una tasación anticipada, nos evita, digamos, acudir en el proceso judicial a probar los perjuicios. Que para que un juez condene a la parte incumplida al pago de los perjuicios, pues la parte cumplida debe demostrarle al juez los perjuicios que le causó la contraparte por incumplir. No es simplemente, incumplió y entonces págueme perjuicios. El juez le va a decir, no, pero espérese, sí, la otra parte incumplió, pero demuestre cuáles fueron sus perjuicios, porque si no hubo perjuicios, yo no voy a condenar a que le paguen perjuicios. Demuéstrame cuáles fueron los perjuicios. Entonces, para evitarse en eso, las partes pueden optar por la cláusula penal, que es una tasación anticipada mutua, voluntaria, facultativa, es decir, es un elemento accidental que las partes le pueden introducir al contrato. Es decir, no, mire, en caso de que alguno de los dos incumpla, pongamos como indemnización de perjuicios este valor. 5 millones, 10 millones, o el 5%, o el 10%, o el 20% del valor del contrato. ¿Sí? Y listo. Cosa que si alguna de las dos partes incumple, el cumplido puede, a la hora de demandar, pedir el pago de la cláusula penal. Entonces, ese elemento, como el de la cláusula penal, pues es un elemento accidental, ¿cierto? Que no son necesarios para la existencia del contrato, tampoco se sobreentienden que le pertenecen al contrato por la ley, ¿cierto? Otro ejemplo de elemento accidental sería el pacto de retroventa. El pacto de retroventa que va, digamos, puede ir adherido al contrato de compra-venta, o básicamente va adherido al contrato de compra-venta. Yo puedo celebrar, por ejemplo, un contrato de venta con un pacto de retroventa, que es el que hacen o el que realizan las casas de empeño, las prenderías. Yo puedo decirle, en una compraventa, yo puedo decirle a una persona, mire, yo le vendo mi carro, ¿sí? Le vendo mi carro, pero me reservo el derecho a volvérselo a comprar si yo quiero dentro de los 6 meses siguientes, por tal precio, y se pacta por qué precio. Entonces, si yo dentro de esos 6 meses siguientes a la venta de mi carro decido volver a comprarlo, retomarlo, pues puedo hacer uso de ese pacto de retroventa. Es decir, que quien me lo compró, comprador, tiene que volvérmelo a vender. ¿Cierto? Que eso es prácticamente lo que sucede en las casas de empeño. Uno en una casa de empeño va, cuando va a empeñar un artículo o una joya, entonces no es que yo voy a cuánto me prestan por esto, no, eso es carreta. Uno no va para que le presten, uno lo que está haciendo es vendiendo el anillo. Entonces uno vende el anillo, el dueño de la prendera le dice, no, le doy tanto por ese anillo, no le dan a uno ni la mitad, ¿cierto? Y queda con un pacto de retroventa, donde uno tiene 3 o 4 o 5 meses para volverlo a comprar, si paga el precio por el cual se lo compraron, más una comisión o unos intereses, ¿cierto? Por ese precio. Es decir, dependiendo del mes en que usted vaya, pues así mismo le toca pagar, ¿no? Si usted dentro de ese periodo de la retroventa no vuelve, pues ya se libera el dueño de la prendería de volvérselo a vender a usted y se lo puede vender a cualquier persona, porque ya es de él, porque se venció el pacto de retroventa, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento accidental, la retroventa, que no es es un elemento propio del contrato de compraventa. En ningún lado dice la ley que el contrato de compraventa tenga el pacto de retroventa eh, incluido, ¿no? Es un elemento accidental que las partes deciden pactar, ¿cierto? Eso, digamos, para hablar de esos 3 tipos de elementos constitutivos del contrato que nos los trae allá el 1501. Ay, no les terminé de leer el 1501 cuando nos hace alusión a los elementos accidentales. Entonces, volvamos a leer todo el 1501 ya para concluir. Dice, son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no producen efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Esos son los elementos de la esencia, es decir, los elementos esenciales. Punto y coma, nos dice, son de la naturaleza
de un contrato, las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecer, sin necesidad de una cláusula especial. ¿Por qué sin necesidad de una cláusula especial? Porque la ley lo contempla. Contempla que le pertenece ese elemento a ese contrato. Entonces es un elemento de la naturaleza. Luego dice punto y coma, para referirse ya a los elementos accidentales. Y dice, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, es decir, que no son elementos esenciales, que tampoco son elementos de la naturaleza y que se le agregan por medio de cláusulas especiales, es decir, las que libremente agregan las partes, quieren agregar las partes allí a ese contrato. ¿Listo? Conclusión, los únicos elementos constitutivos y estructurales realmente son los esenciales, ¿cierto? Son los elementos esenciales, los elementos constitutivos y estructurales de un contrato son los elementos de la esencia, porque los de la naturaleza, digamos, son consecuencia o efecto del contrato, del acto jurídico, ¿cierto? Y los accidentales, pues pueden ser o no ser sin que el contrato se vea afectado. Incluso los de la naturaleza también pueden sacarse, pueden excluirse sin que el contrato se vea afectado. Es decir, que los elementos más importantes, los que constituyen y estructuran el contrato, pues son los elementos de la esencia. Aunque yo considero que los elementos de la naturaleza también son muy importantes porque si las partes olvidaron decir algo, regular algo al respecto, pues la ley entra y suple el vacío, ¿cierto? Porque allí la ley lo contempla. Pero si las partes pues quieren renunciar a esos elementos de la naturaleza que trae la ley, pueden hacerlo siempre y cuando no esté prohibido renunciar a ellos o siempre y cuando al renunciar a ellos no se atente contra la moral, las buenas costumbres o contra el orden constitucional, ¿cierto? Listo. Esto para hablar de los elementos constitutivos del contrato del artículo 1501. Es un tema bien importante tenerlo claro dentro de la teoría de los contratos. Bueno, tenemos también, tenemos que hablar de la lesión enorme, porque la lesión enorme, digamos, es una institución jurídica muy importante dentro de la teoría de los contratos, porque la lesión enorme, digamos, está llamada a, la lesión enorme, digamos, es una institución jurídica de carácter público, es decir, que es obligatorio, es obligatoria, no se puede renunciar a la lesión enorme, ¿sí? No se puede renunciar a la lesión enorme porque si se renuncia a la lesión enorme, sí habría, digamos, un atentado contra el orden público, por ser una norma de carácter público imperativo. Habría un atentado también contra las buenas costumbres y el orden constitucional, porque podríamos caer digamos, en un abuso y en una inequidad o desigualdad social terrible, absurda, ¿cierto? Para hablar de la lesión enorme, pues tenemos que hablar también de otras instituciones, de otras figuritas propias de los contratos, que es el otro tema que yo les traigo. Creo que es que este tema de la lesión enorme lo tengo con las instituciones, lo tengo, digamos, de una manera mucho más organizada, ¿cierto? Lo tengo por aquí, entonces vamos a estudiarlo en estas otras diapositivas. En estas instituciones jurídicas propias de los contratos civiles. Bueno, quiero hacer una breve pausa aquí. Ay, qué pena, mire, por ahí tiene Kelly la mano levantada, me imagino que hace mucho rato y yo no me había dado cuenta porque pues tenía la pantalla allí en las diapositivas y no me aparece, no me deja ver las manitos levantadas. Bueno, entonces escuchemos a Kelly y luego escuchamos a José Alexander que quiere preguntar. Los escuchamos. Te escuchamos, Kelly. Hola, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Profe, usted ahí hablaba de que la multa máxima por el incumplimiento del contrato son 500 millones de pesos. Eso es en cualquier contrato porque
Hay gente que No, hace contratos yo no he dicho eso, Kelly. No, no, no. Yo lo Profe, que me dije fue asusté, que, profe, me asusté. no, 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 ponle atención. Sí di ese ejemplo, pero ponle atención, lo di ¿por qué? Porque es que la cláusula penal, lo máximo que podemos pactar como cláusula penal es el 100% del valor del contrato, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos negociando la venta de una casa y el valor de la venta, el precio de esa compraventa son 500 millones de pesos, eh, la ley nos permite pactar como cláusula penal máximo el 100% del valor del contrato. El valor del contrato allí son 500 millones de pesos. Entonces, en el ejemplo que yo estoy dando aquí, ¿cierto? Que la casa vale 500 millones de pesos, pues la cláusula penal máximo podría ser del 100% del valor del inmueble, del contrato, que son 500 millones de pesos. O sea que máximo podríamos pactar 500 millones de pesos. Pero si estamos haciendo un contrato cuyo precio son 50 millones de pesos, ¿cierto? Cuyo valor principal de la obligación son 50 millones de pesos, pues en la cláusula penal máximo podríamos pactar el 100% de esos 50 millones de pesos, es decir, 50 millones de pesos. ¿Sí? Si estamos haciendo un contrato en torno, por ejemplo, a una moto, ya venta vale 10 millones de pesos, podríamos pactar como cláusula penal máximo el 100% del valor de ese contrato, que son 10 millones de pesos. Entonces, la cláusula penal no podría ser superior a 10 millones de pesos. ¿Sí me hago entender, Kelly? O sea, estoy hablando desde que no puede superar el 100% del valor del contrato. Lo de los 500 millones de pesos simplemente como ejemplo, ¿no? Si el valor del contrato principal es de 500 millones de pesos. ¿Sí es claro eso, Kelly, Ok, o profe. todavía no se entiende? Ah, no, ya lo entendí. Profe, otra preguntita. Sí, ¿Qué señor. pasa si, un ejemplo, en un contrato como tal, yo soy, eh, pues, la persona incumple, me muestra una cosa, me ofrece una cosa, luego me entrega otra, o hay engaño, hay deseo de hacer, de perjudicar a la otra persona? Y un ejemplo, me dicen, mire, yo le vendo esta casa, usted aquí puede construir, puede hacer, sí que lo otro, pero resulta que la casa en realidad está muy deteriorada, igual yo la compro. ¿Qué puede pasar ahí? A qué instancia se recurre cuando hay vicios en esos engaños, todo eso? ¿Cómo puede hacer uno ahí, profe? Pues mira, Kelly, esa es una muy buena pregunta. Eh, Ahí, digamos, podemos acudir a las reglas del artículo 1502, ¿cierto? Que nos habla eh, de que de los elementos esenciales de un contrato, ¿cierto? Entonces nos habla, por ejemplo, de que si falta capacidad eh, legal en las partes, pues podemos demandar ese contrato por nulidad absoluta o nulidad relativa. Que si hay un vicio en el consentimiento, como por ejemplo tú lo manifiestas en el caso que planteas, que te engañaron, ¿cierto? Que te vendieron una casa, por ejemplo, que tú creías que la casa estaba en mejor estado, resulta que y mediante a artimañas, astucia o engaños, te hicieron incurrir en error y compraste esa casa pensando, ahí habría, digamos, un error en el objeto, ¿cierto? Que es un vicio del consentimiento. Ahí, digamos, tu consentimiento fue viciado porque te engañaron a través del error o a través del dolo, porque mira que el consentimiento, allá en 1502 nos dice que consentimiento libre de vicios, ¿sí? Consentimiento libre de vicios. Para que un contrato sea válido o para que las personas puedan obligarse plenamente o para que el contrato nazca en la vida jurídica sano y no adolezca de vicios, pues el consentimiento, que es tu voluntad, tu manifestación de voluntad a la hora de celebrar ese contrato, no haya estado viciado por error, fuerza o dolo. El error puede ser sobre el objeto o puede ser en la persona.
¿cierto? Y el error en el objeto, pues tiene que ser porque tú creías, digamos, que estabas comprando una casa en buen estado o en tales características, unas condiciones aptas para vivir, y resulta que te metieron gato por liebre, te engañaron, es decir, te viciaron el consentimiento, te hicieron inducir en error y tú suscribiste ese contrato por error. Pero también ahí tu consentimiento puede estar viciado por dolo, que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. En el dolo, pues el dolo proviene de la contraparte, que el dolo es trampas, artificios, engaños para hacerte manifestar tu consentimiento, que celebres el contrato, ¿cierto? Y te engañan, ¿sí? O sea, te meten gato por liebre. Ahí también puede haber dolo. Entonces, el 1502 nos dice que cuando en un contrato el consentimiento estuvo viciado de error, fuerza o dolo, ya la fuerza es otra cosa, porque la fuerza a veces el consentimiento es cuando a ti te amenazan, te presionan física o psicológicamente, te dicen, mire, le vamos a matar a su familia, o la vamos a matar, o le vamos a secuestrar, le vamos a hacer esto si usted no firma el contrato. Eso ya es fuerza en el consentimiento. Entonces, cuando el consentimiento está viciado de error, fuerza o dolo, eh, se puede pedir la nulidad del contrato. O sea, podría pedirse la nulidad del contrato, podría pedirse que las cosas vuelvan a su estado anterior, ¿cierto? Que eso es lo que llamamos la resolución judicial del contrato. Esa es una de las figuritas que tenemos que estudiar a continuación en este curso, que son las figuras propias de los contratos, las instituciones jurídicas propias de los contratos, como son, por ejemplo, eso, la resolución judicial del contrato. Ahí podrías acudir ante un juzgado civil para pedir la resolución judicial del contrato por un vicio en el consentimiento, en este caso el dolo. ¿Qué tendrías que probar? Tendrías que probar eh, que te engañaron, ¿cierto? Tendrías que probar el engaño que te hizo inducir en el error de consentir en ese negocio y celebrar ese negocio, ¿cierto? Tendrías que demostrar cuáles fueron esos engaños, esos artificios, estas maniobras engañosas que utilizó el vendedor para hacerte incurrir en un error y hacerte celebrar ese negocio. Entonces, tienes que probar el vicio en tu consentimiento, tienes que probar el error y el dolo, ¿cierto? Y así podría solicitar, por ejemplo, la nulidad del contrato, decirle al juez, señor juez, vuelva a las cosas a su estado anterior, que me devuelvan mi dinero, yo devuelvo la casa y que las cosas vuelvan a su estado anterior y se termine el contrato. Y chao, ¿cierto? Se podría pedir eso dentro de la regla general del 1502. Ahora, dentro de las reglas propias del contrato de compra-venta, que ese es el tema, no hemos estudiado el contrato de compra-venta. Contrato de compraventa, una de las obligaciones que tiene el vendedor, una vez ha hecho la entrega, una vez le han pagado el precio, ¿cierto? Es que si el objeto, la cosa vendida, a la cosa vendida le aparece un vicio oculto, vicios ocultos, los vicios ocultos son aquellas cosas que cuando estamos comprando a simple vista no podemos percibir y que después aparecen como un daño grave que impide el uso funcional de ese objeto que compramos, ¿cierto? O sea, que impide el funcionamiento y el uso para el cual está destinado ese bien. Por ejemplo, si yo compro un carro y resulta que el carro ya venía con un problema serio de motor, que el motor se funde a las pocas semanas de yo haberlo comprado, pues ese carro ya venía ahí con un vicio oculto. Y al fundirse ese motor, pues el carro queda inservible. Entonces yo puedo exigir del vendedor, ¿cierto? O lo mismo en el caso de la casa. Compras la casa eh, creyendo que está en buen estado, porque a simple vista se ve que está en buen estado, tú no eres una arquitecta, tú no eres una estructuralista, no tenías por qué haber pagado un peritaje a un estructuralista para que te dijera si la estructura de la casa y todo estaba en perfectas condiciones. No estabas obligada a hacerla, tampoco por tu formación tenías que saberlo.
Entonces, ahí le aparece el vicio oculto a la casa. Y es que la casa tiene si aparece, digamos que tiene unos daños o unos problemas serios que van a impedir que la casa pueda ser segura o pueda ser habitable o pueda ser habitada dignamente, ¿cierto? Porque presenta fallas estructurales, tú puedes reclamar demandando al vendedor para que salga a hacerte el saneamiento por evicción o por vicios ocultos, ¿sí? ¿Qué es el saneamiento por evicción? Que te pague, que te arregle la casa, que te la entregue en las condiciones aptas para vivir. Y si no puede hacerlo, entonces que el contrato vuelva a su estado anterior. Es decir, que se termine, que se resuelva el contrato, que te devuelvan tu dinero, ¿cierto? Tú devuelves la casa y que te indemnicen los perjuicios. Esa podría ser la consecuencia. Entonces mira que tienes dos vías. Tienes la vía del 1502 de los vicios del consentimiento. Por allí también puedes pedir la nulidad del contrato por un vicio en el consentimiento, o tienes la vía de la resolución judicial del contrato por vicios ocultos o vicios redhibitorios de la cosa vendida, ¿sí? Entonces tienes esas dos vías. ¿Sí me hago entender, Kelly? Sin embargo, Profe, cuando entremos, me digamos, sin embargo, en estos días ya que vamos a mirar contrato de compraventa, pues vamos a entrar a mirar más en detalle eso, ¿listo? Más en detalle eso. Bueno, ahora sí démosle la palabra a José Alexander, que tenía la mano levantada hace un rato. José Alexander, te escuchamos. ¿Se arrepintió? Ya. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas, ¿no hay? ¿Vamos claros hasta aquí? Profe, sí me quedó muy claro lo que me estaba explicando y de cierto modo le da alivio a uno, porque uno siempre dice, ay no, usted firmó, usted lo recibió así, usted aceptó así como que, ¿dónde está la protección de los derechos de la persona, de haber sido asaltado en su buena fe o haber confiado en la otra persona? Porque aquí lo que es un acto pues de confianza cuando uno celebra un contrato de cualquier tipo, sea compra y venta de casa, de carro, de productos, de servicios, lo que sea. Entonces muchas veces uno, la de lo que dice, no, y usted firmó y eso quedó así, o usted acepta así y ya deja eso así. Y no, qué bueno que y es demoradito porque es larguito, pues la restitución de las cosas, pero sí, qué bueno que hay una salida, profe, qué bueno, porque, vea, voy a contar un caso. Tengo una amiga que ya tenía un negocio, una estética, y ella vendía las estéticas con su nombre, pero como no estaba asesorada, ella en el contrato ponía que por ciudad había derecho, o sea, la persona que le compraba la franquicia, vamos a decirlo así, tenía derecho a tener la exclusividad en la ciudad. Vamos a ver que ella sale de su ciudad donde inició todo y se viene para acá, para Barranquilla. Y vamos a ver que aquí en Barranquilla quiere montar otro negocio con el mismo nombre de ella, la franquicia, y no puede, no Ya, puede. ya, Entonces, ese contrato es un contrato comercial, es un contrato de franquicia. Eso tiene un poco, ese contrato tiene una reglamentación especial en materia comercial. Habría que mirarlo bien en detalle, ¿cierto? Porque digamos que el, sí, una cosa es vender, digamos, la franquicia con uso de exclusividad y otra cosa es simplemente vender la franquicia. Pero si yo yo vendo la franquicia de mi empresa con exclusividad a ese comprador de mi franquicia, pues quiere decir que yo no le puedo vender mi franquicia a nadie más, ¿cierto? Porque la vendí con exclusividad, o sea, se la vendo solo a ese comprador. Entonces, claro, ahí habría que mirar en detalle bien cómo se celebró el contrato, qué fue lo que pactaron, habría que leerlo, mejor dicho, porque es que
El contrato es ley para las partes. Para no entender ahí cómo se regula eso, hay que leer el contrato. Así de sencillo, que siempre uno cuando va a resolver un tema contractual, bueno, muéstrame el contrato. Venga, miramos primero el contrato. Ahora cuénteme qué hicieron las partes, cómo cumplieron eso o qué hay pendiente por cumplir. Ah, que fulanito cumplió con esto, pero no cumplió. Listo, entonces esto hay que solucionarlo así, ¿cierto? Pero hay que primero atender a leer el contrato y obviamente pues lo que no esté ahí, lo demás se suple con la ley y lo otro pues con los hechos, ¿no? Con lo que ha pasado entre las partes. Y así uno, digamos, da el diagnóstico, da la asesoría y mira uno por dónde se puede, o cuál es el camino, digamos, judicial viable para solucionar ese problema. Entonces, dictamina uno ahí cuál es la acción o cuáles son las acciones judiciales más pertinentes, las más eficaces, ¿cierto? O por qué vías administrativas también podemos resolver eso, ¿no? Porque eso se puede resolver también por los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de pronto por vías administrativas más expeditas, más rápidas. Entonces, bueno, eso. Bueno, ¿nadie más tiene dudas, inquietudes, preguntas con lo hablado hasta hoy? Bueno, entonces miren cómo ya prácticamente terminamos todo el tema de la clasificación de los contratos. Ya hoy hablamos de los elementos constitutivos del contrato, esos elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Y ya entonces podemos entrar a mirar esas instituciones jurídicas propias de los contratos, ¿sí? Esas van a aplicar para todo tipo de contratos. Entonces, al conocer esas figuritas, esas instituciones, pues se nos va a abrir el panorama de cómo podemos resolver cualquier problema que se presente en un contrato, ¿sí? Y entonces ya mirando estas instituciones podemos ya entrar a mirar, hablar en particular de cómo están regulados esos contratos civiles principales que tenemos allí, ¿sí? Entonces hablaremos ya después de todo el contrato de compra-venta, cómo está regulado, el contrato de arrendamiento, contrato de permuta, eh, contrato de comodato, el contrato mutuo y bueno, y otros contratos civiles más que tenemos por allí. Lo que pasa es que los contratos civiles que trae nuestro Código Civil, muchos de esos contratos ya no se usan. Por ejemplo, la anticresis ya no existe, eso ya no se usa, el censo ya no se usa, el mutuo, el mutuo sin interés ya no se usa. El depósito gratuito tampoco se usa. Hay un montón de contratos que ya no se usan y que están ahí en el Código Civil y que aún se siguen estudiando, que ya no deberían estudiarse porque ya no tienen uso en la vida real, ya no tienen aplicabilidad práctica. Entonces, pero bueno, vamos a estudiar los que más, los que se usen, los que aún se usen. ¿Listo? Entonces, ya dejemos por hoy aquí. Eh, Vamos ya a la próxima clase, miramos esas figuras propias, terminamos las figuras propias y ya nos queda solo hablar de los 4, 5, 6 contratos más importantes en el resto de nuestras clases. ¿Listo? Bueno, entonces nada, pues agradecerle la asistencia a los poquitos que asistieron hoy, 12, 11 personas conectadas. Se les agradece el interés, se les agradece el compromiso, el sentido de responsabilidad con ustedes mismos, con su estudio, con su formación. Y bueno, les agradezco que no me dejaron solo aquí hablando solo, por eso es muy feo uno hacer una clase que solo lo estén escuchando 3 o 4 personas. Eso es muy triste para un profesor. Entonces, agradecerles la conexión y la asistencia y decirles que nos vemos en 8 días. Los espero en 8 días, ¿vale? Muchas gracias a todos por la conexión. Una feliz noche. Altamente agradecido, doctor. Muy cordial. Profe, gracias. Con Profe, mucho muchas gusto. gracias. Muy buena la explicación, profe. Y esa materia es chévere, el contrato es Gracias, chévere porque profe. uno todo el tiempo está utilizando eso. Exactamente, sí, señora. Sí, Kelly, todos los días estamos haciendo contratos, todos los días. Todos los días celebramos contratos. Y lo interesante es conocer, digamos, todas esas reglas generales que giran en torno a los contratos, porque eso no lo sabemos sino los abogados. Ni siquiera lo saben la gente que se dedica al comercio. Los comerciantes no saben eso. Comerciantes saben empíricamente cómo comerciar y ellos resuelven a veces sus conflictos ahí
entre comerciantes en torno a los contratos de manera empírica, pero no conocen, digamos, las vías legales, las vías judiciales, y no conocen cómo se regulan esos contratos que ellos todo el tiempo están celebrando. Entonces ahí es muy clave porque uno o entra como asesor o entra como apoderado, ¿cierto? A resolver todos esos problemas. Y todo el tiempo hay problemas en torno a los contratos. Incluso mucha gente le vulnera sus derechos contractuales y no saben que tienen derecho a reclamar o que le están vulnerando sus derechos en materia contractual. Entonces ahí es donde entra uno y puede, digamos, ayudar y puede también uno litigar y puede uno conseguir muchísimo trabajo en materia civil, en materia de derecho civil en torno a resolver problemas contractuales. ¿Listo? Bueno, entonces una feliz noche para todos. Les agradezco mucho la asistencia. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. Feliz noche, descanse. Igualmente, gracias.